llegó al catálogo de Netflix e inmediatamente causó curiosidad y mucho morbo. Se trata de Unorthodox, una serie que nos permite asomarnos al mundo judío ortodoxo, generando en nosotros un sinfín de preguntas. Pero de todos los elementos mostrados en la serie, ¿qué es realidad y qué es ficción? ¿Cómo es la sexualidad y el respeto a la mujer dentro de este rubro social? En entrevista para Enlace Judío, el rabino Abraham Tobal, rabino de la comunidad Montesinai, responde a esta y a muchas otras preguntas. Hola rabino, ¿cómo está? Muchísimas gracias por su tiempo para esta entrevista. Bueno, es un gusto, en particular Nadia, que tienes fama de ser muy buena periodista y entrevistadora. Me da mucho gusto de este diálogo que vamos a tener, y más sobre un tema que hoy en día es tan polémico y tan controversial y tanto se está hablando. Yo creo que es muy importante esclarecer estos temas y poder responder algunas de tus preguntas sobre el tema. Pues sí, rabino, 100% hay muchas preguntas, el tema es muy interesante, así que entremos de lleno al tema. Vamos a la primera pregunta, lo más básico. ¿Quiénes son los judíos de Satmar? ¿A qué se dedican? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son sus costumbres? Ok, en primer lugar, el nombre que ellos llevan, Satmer, son un grupo hasídico que le pusieron ese nombre por el origen de donde provienen, de su ascendencia. Ellos vivían en una pequeña ciudad de Hungría, que era frontera con Rumania, era un pueblo colindando con Rumania, que se llamaba Satu Mare. Satu Mare es el nombre original, que en húngaro significa Santa María. Ese es el nombre real. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente mataron a la mayoría absoluta, los sobrevivientes de ese grupo que vivían en Hungría emigraron a Estados Unidos y se establecieron en una colonia de Brooklyn que se llama Williamsburg, que está junto a un puente que conecta con Manhattan, que se llama Williamsburg Bridge, en el Lower East Side, que es el que conoce esa área, está juntito a Manhattan, pero pasando ese puente, ahí comienza la colonia que se llama Williamsburg. Okay. No hay que confundirlo con otro lugar de Estados Unidos que se llama Williamsburg, hay una ciudad que se llama Williamsburg, sino es una colonia de Brooklyn. Okay. Sí. Ahí se radicaron y tuvieron lo que se llama los grupos hasídicos un rebe, le dicen rebe, que es el rabino, el dirigente de ese grupo. Y yo creo, no puedo dar una explicación bien fundamentada por qué desarrollaron ese grupo en particular una visión totalmente antisionista. Es decir, ese grupo se caracteriza porque no aceptan el Estado de Israel gobernado por el gobierno que tienen actual, que es por los sionistas, y lo rechazan de forma rotunda, hasta llegan a hacer manifestaciones contra Israel siendo judíos, ¿no? Es algo muy, muy extraño que llama la atención, pero quiero que quede muy claro, no quiere decir que todos los grupos hasídicos son contra el sionismo. Este grupo en particular, hay un rechazo muy, pero muy marcado. Creo, por eso digo, no puedo decir con todo fundamento por qué justo ellos, que le dieron cierta interpretación tal vez al holocausto que fue provocado por los judíos que se alejaron del judaísmo, y de ahí empezó el ilustracionismo, el reformismo, la modernidad, los judíos de Alemania y demás. Entonces ellos les dieron una interpretación que ellos causaron que Dios se enoje y mande el holocausto. Por lo tanto, su reacción es el rechazo, como el Estado de Israel se hizo más que todo por judíos seculares, aunque hay también judíos ortodoxos, pero está basado en el sionismo que son judíos
no practicantes o no ortodoxos, entonces tal vez es mi interpretación de por qué ellos tienen un rechazo tan fuerte al sionismo. Pero están conocidos, o son reconocidos más bien, como un grupo hasídico ultraortodoxo, muy radical y muy extremista en sus prácticas. Quizá muy poco tolerantes con los demás que no son como ellos. Es un rechazo a cualquiera que no cree en sus creencias y tienen esa práctica. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante, que no se confunda en generalizar cuando se dice un grupo hasídico, que todas las prácticas que ellos hagan la hagan todos los hasidim. Hay que entender el término hasídico. ¿Qué significa hasídico? Hay corrientes en el judaísmo, ¿sí? Todos conocen, como en otras religiones, están los católicos, los cristianos, los protestantes, etcétera, etcétera, ¿no? En cada uno. Digo, así mismo como hay corrientes, también hay corrientes en el judaísmo, aunque se basan en la misma fuente, pero hay más radicales, más light, por llamarlos así, hay ultraortodoxos, etcétera, etcétera. Y hay también conservadores y hay reformistas, hay muchas corrientes. Lo mismo en el hasidismo, que voy a decir muy brevemente qué es el hasidismo. El hasidismo es una corriente que la comenzó un líder que fue muy conocido por Rabbi Israel Baal Shem Tov. Rabbi Israel se llamaba, pero Baal Shem Tov no era su apellido. Baal Shem Tov quiere decir de buen nombre, porque hizo una labor muy especial que se dedicó mucho a atraer a los judíos sencillos, campesinos, que no tenían conocimientos de la religión profundos. Entonces no tenían la oportunidad de llevar con lujo de detalles la práctica y se sentían de menos. Él como que hizo más énfasis en el contenido más que en la forma, que dijo que a veces si uno sin saber rezar dice con sus palabras, a veces Dios lo recibe más que otra persona que diga el texto completo y con todo el conocimiento y que no salga de corazón. Y este campesino que diga lo componga de cualquier manera, le llega más. Digo como un ejemplo, ¿no? de esa visión. Atraía mucho que participen con alegría, más de otra manera, que es algo muy respetable. Hubo una oposición que se llamaron en su época los mitnagdim. Mitnagdim en hebreo significa los que se oponían a eso, que lo vieron algo nuevo, diferente. Hasta hoy en día existe en los grupos ultraortodoxos los hasidim, que tienen esa regla, que hubo algunos cambios hasta en el rezo de ellos, que la adoptaron más a las fuentes cabalísticas, porque también otra de las tendencias del hasidismo es regirse mucho por la Kabbalah, y cambiaron algo en el rezo, y entonces hay hasta hoy en día los mitnagdim, los que se oponen a esa corriente, pero bueno, esa corriente cada uno siguió a su rabino. Está en un ejemplo, otro grupo muy grande en el mundo, que son los famosos Lubavitch o Chabad, que están en casi todos los lugares del mundo, que se dedican a que la gente se ponga el tefilim, las filacterias, y es el que cumple ciertos preceptos, les dan servicios. Están, ahora sí yo digo, donde hay Coca-Cola, hay Chabad. Pero están en todos los confines del mundo. ¿Ok? Entonces, por eso, pero tienen otra tendencia. Ellos sí más aprueban el Estado de Israel y tienen otra visión totalmente muy diferente. También son hasidim. Siguen a otro rabino de Lubavitch y siguen al revés de Sadmer. Ok, entonces, ahorita no vengo a criticar ni a decir lo que está bien o lo que está mal. Estoy nada más describiendo para que se conozca qué son. Entonces, quiero aclarar eso, ya que me preguntas qué son los Sadmer, que no se tome con referencia, porque son Sadmer y son Hasidim, entonces que todos los Hasidim piensan igual. Tienen sus peculiaridades. Siguen el hasidismo, siguen la forma de rezo, siguen esa cultura y demás, pero tienen una tendencia muy particular y unas prácticas y costumbres muy peculiares de ellos.
¿ok? Exactamente, Rabino. Justamente a eso quería ir. Disculpa que lo interrumpa, pero quería preguntarle, hay una particularidad que en verdad dejó al público atónito, que es esta costumbre de rapar a las mujeres cuando se van a casar. ¿Esto es común en otros sectores, en otras comunidades ortodoxas o es particular de la comunidad de Sábado? Bueno, justamente, qué bueno que lo mencionas porque es el ejemplo evidente y más ahorita en la serie que salió a relucir eso, yo creo que es el ejemplo más claro y evidente de una particularidad de ellos. Aunque hay algunos otros grupos pequeños, también ultraortodoxos, en los conocidos en Mea Shearim, en Israel, en Jerusalén, en la colonia ultraortodoxa, que también tienen esa tendencia contra el sionismo, contra el Estado de Israel, que se tienen una visión parecida, aunque son diferentes, también muchos de ellos tienen esa práctica, pero son núcleos contados, me refiero a grupos, que tienen esa práctica. La mayoría de los judíos ortodoxos e incluso ultra ortodoxos no tienen esa práctica. De hecho, yo creo que la mayoría de los rabinos lo opinarían con fundamentos en la religión, que es una práctica mal vista, negativa. No estoy hablando ahorita, quiero aclarar porque tal vez en otra entrevista que me hicieron me expresé un poquito fuerte y dije que es algo horrible. Digo, obviamente horrible que una joven lo haga contra su voluntad, una joven que su belleza es el pelo. No que dice que sea horrible el raparse, en un tiempo estuvo de moda y hay gente que, bueno, Dios no lo quiera, que puede padecer de cierta enfermedad con este hacer, es muy digno, muy respetable y obviamente cada una se puede ver de otra manera a su gusto y no hablo de eso, no estoy criticando el concepto, sino en la imposición y obligar a una mujer joven que tiene un pelo bello y raparse por imposición, como una regla, eso sí es algo que lo considero, esa práctica la considero muy fuerte y de hecho contradice la misma filosofía por la cual está indicado en la religión que la mujer casada se cubre el cabello, pero justamente para qué, es una forma de recato también de decir, ya estás casada y el pelo es algo que embellece mucho a la mujer, a diferencia del hombre que no usa el pelo largo, que es la mujer, su pelo yo creo que toda mujer lo siente así, ¿no? Se lo arregla, es algo que la embellece. Entonces es como un mensaje de decir, bueno, tu belleza ahorita no la tienes que enseñar a ajenos, sino más a tu esposo. Entonces ahí está al contrario, la belleza del pelo es manifestarla para su esposo, pero si se lo quita, entonces, si se quita esa belleza, ¿cómo va a enseñar al esposo? Entonces va contra un principio en el judaísmo. Me refiero de que es muy importante, la mujer se tiene que arreglar y seducir también a su esposo. Me refiero, existe ese concepto de que al contrario, que los dos se atraigan y se busque eso. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Estuve informándome un poco, obviamente, sobre este tema y oyendo alguna de las entrevistas que hubo, no entre judíos, que hubo en el mundo, ¿no? Se llevó a cabo porque causó mucha sensación y mucho impacto esta miniserie. Y justamente aquí me lo apunté en una frase que oí y que quiero hacer un comentario sobre esto relacionado a esta pregunta también, en general, que dice así, el comentarista usa esta frase, dice, los sueños de Esti se ven mucho más allá de lo que la religión judía dicta. Que Israel está explicando por qué Esti decide dar la espalda a su grupo, a su comunidad e irse. Dice, porque sus sueños de vida van mucho más allá, no coincidían, pero aquí no me gustó, bueno, fue por falta de conocimiento del locutor o del que está haciendo el comentario, que dicen, va mucho más allá de lo que la religión judía dicta. Y hay que diferenciar entre religión judía a la práctica de este grupo. Obviamente tiene muchas cosas que se basan en la religión judía, pero una práctica como eso de raparse no se está basando en la religión judía. Y un ejemplo,
hay una escena donde no le permiten tocar un instrumento musical que ella, bueno, en la película, no, eso no fue en la vida real, que ella tenía pasión por el piano y no le permiten tocar. Eso no lo dicta la religión judía. Entonces, no hay que confundir, y digo particularmente para los oyentes, pueden tomar esa miniserie como una referencia del judaísmo, una referencia obviamente negativa, que yo también la tomaría así si veo esa película y no conocería lo que indica la religión y creería que es eso, obviamente rechazaría la religión judía. Entonces, hay que cuidarse muchísimo y que quede muy claro esto que estoy aclarando ahorita, de que no significa lo que se manifiesta, tanto en la serie, que no todo es real, como en el libro de Deborah Feldman, que escribió en el 2012, Unorthodox, que se basó en ese libro la película, aunque ahí describe su autobiografía, pero de sus experiencias personales con ese grupo, con el grupo hasídico. No significa que lo que ellos hagan represente lo que la religión judía indica. Por eso no me gustó esa frase que está basada en ignorancia, que dice sus expectativas de vida no iban con lo que yo lo corregiría, con lo que es su núcleo, por decir, hasídico, donde vivía, le exigían. Pero no cabe decir que con la religión judía, por la religión judía tiene mucho equilibrio y te dice que sí puedes, no te tienes que rapar, puedes tocar un instrumento musical, puedes desarrollarte como mujer, etcétera, etcétera, y no forzosamente, si ella conocería el equilibrio que tiene y los fundamentos, no forzosamente no iría con las expectativas de vida que ella tiene. Hago esta aclaración porque la considero muy importante. Rabbi, no tenemos que hablar de sexualidad. Es un tema imperante a lo largo de la serie que nos muestra que en esta comunidad judía ortodoxa se tienen relaciones sexuales con el único fin de procrear, cosa que está muy lejos a lo que realmente manda el judaísmo, ¿cierto? Bueno, estás en lo cierto, veo que estás bien informada y quiero volver a hacer una aclaración. Yo no sé, y no me consta, qué piensen ese grupo. Por eso dije, aquí no vengo a criticar al grupo, yo estoy hablando a los conceptos. Yo me imagino que el conocedor que pertenezca a ese grupo, el conocedor de la religión, no pensaría así. Sabría de que la visión del judaísmo, justamente a diferencia de otras religiones, en esto somos mucho más abiertos que otras visiones de otras religiones. No voy a entrar, no vengo a criticar tampoco ni a hacer proselitismo ni a criticar ninguna religión, pero justamente en este detalle, el judaísmo, yo podría decir con fundamentos, que es la que tiene la visión más abierta respecto al sexo. Como retomo tu última frase, que lo definiste muy bien, efectivamente esto está muy lejos de lo que realmente dicta el judaísmo. Y aquí tengo que decirlo respetando a todas las religiones y a todas las visiones y respeto a cada uno como piensa, pero en este tema en particular podría decir con certeza que el judaísmo es la visión o la filosofía o el enfoque más abierto que hay respecto al sexo. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque sí, muchos ven el sexo como algo pecaminoso, el placer sexual como tal. Sí, todos conocemos, hay muchas visiones de parte de religiones que lo ven así. De hecho, es la razón que en algunas religiones los sacerdotes, monjes, curas no se casan, incluso porque ven al placer sexual como tal, como algo negativo. Ok. Y hay quien lo ve, como diciendo, en el mejor de los casos, que está aceptado para procrear solamente. El judaísmo no tiene esa visión, y eso está explícito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los 5 libros de Moisés. Tenemos 2 preceptos independientes. El primer precepto está en Génesis, en Bereshit,
donde se dice perurbu. Dios les dice a Adán y Eva, tienen que fructificaos y multiplicaos, que dice la indicación que tienen que traer hijos al mundo, porque si no se cumple eso, no existiríamos. Se detiene la humanidad, ¿no? Ok, eso es una indicación por una parte. En el libro de Éxodo, el Shemot, hay otro precepto que habla de las obligaciones que adquiere el hombre cuando se casa hacia su esposa. Y menciona ahí 3 obligaciones, sin entrar en los detalles, porque en la Torah oral, en el Talmud, entra en los detalles, ¿no? Pero esas 3 obligaciones básicas son el sustento general, que el hombre al casarse adquiere ese compromiso que le da la religión, que es el mantener a su esposa. La segunda, aunque se deriva de la primera, pero igual se hace énfasis en ella, se dice la vestimenta y maquillaje, aunque entra en el sustento, pero esto se toma en cuenta por la sensibilidad hacia la mujer, ¿no? La importancia que tiene para la mujer, por eso se especifica. Y la tercera es la obligación de tener relaciones sexuales y de darle placer a su esposa. Que esta obligación es independiente de procrear. ¿Cómo sabemos que es independiente? Porque se aplica incluso cuando la mujer está embarazada, cuando la mujer está después de la menopausia, que ahí ya no cabería, no podría ser para procrear. De todos modos, igual está la obligación de cumplir, de darle placer. Y es curioso en este aspecto. Así como dije que muchas religiones, que la religión judía en este aspecto es la más abierta, no hablo de fuera del matrimonio, no hablo del libertinaje, estoy hablando en la pareja, ¿no? En el sexo, sí, en el placer sexual en sí. También en ese aspecto es la más feminista, porque hay algunos que ven igual a la mujer como un medio para el placer del hombre, ¿no? Como un objeto, o se tiene que someter totalmente al hombre. Y aquí mira qué interesante, justamente en el sexo, que es donde más, incluso en el mundo occidental, no deja de ser un símbolo, así están en las propagandas, ¿no? Por eso hay grupos feministas, ¿no? que defienden ese derecho de la mujer, porque incluso siglo XXI y en la cultura occidental, igual sigue siendo la mujer como un símbolo sexual del placer del hombre, y aquí la religión lo ve exactamente lo contrario. Le da la obligación al hombre de darle placer sexual a la mujer, y una obligación religiosa, aparte de matrimonial. Existe un contrato matrimonial, que será al casarse, ambos adquieren un compromiso mutuo, y entre ese compromiso, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre, incluye el darse placer mutuamente. Pero es un compromiso matrimonial. Pero aparte de ese compromiso, Dios le agrega al hombre otro compromiso que es religioso. En otras palabras, si el hombre no cumple con eso, le está fallando a Dios y a su esposa. Y si la mujer no cumple, nada más le falla al esposo, no a Dios. Porque no es una obligación religiosa que tiene la mujer. Dime si no es feminismo eso. Es más la obligación del hombre que de la mujer. Entonces, obviamente, que por las razones que sea, por ignorancia, por una creencia inexistente, de decir que el sexo de forma natural se toma como algo morboso, como pecado, como así. Entonces, si le dan un enfoque limitado al placer, es un error absoluto. No está basado en la religión. Y ahora sí vuelvo a hacer énfasis en lo que dije anteriormente, lo que cité entre este comentario sobre la serie que dije, que dice que no, que va más allá, que ella dijo va más allá de lo que la religión judía le dicta. Por eso vuelvo a aclarar, no es la religión judía, serían errores de visiones que puede tener ese sector, si es que lo tiene. Yo creo que el conocedor va a conocer lo que estoy explicando porque nadie lo puede discutir. Eso está en el judaísmo y no es una interpretación, es algo explícito que dice, voy a citar textualmente en hebreo de origen, cuando dice Sheera Kesutá Beonatá Lo Igra. Dice una persona al casarse con su esposa, el sustento, vestimenta
Onatá, quiere decir, y las relaciones no le puede hacer faltar. Y así dice claramente. Entonces, más allá de cualquier interpretación, y eso es independiente de lo que dice en Bereshit, en Génesis, Perurbu, traer hijos. Entonces, tiene que quedar muy claro que el judaísmo lo ve como algo muy positivo, el placer sexual, como algo muy necesario. Dice, muy necesario que haya en la pareja placer sexual, es algo fundamental para el matrimonio, es una columna vertebral y muy importante, y hay que darle mucha importancia a eso. Y bueno, cualquier otra interpretación está alejado de las fuentes del judaísmo. Nada más, Claro, ya que... qué lástima que se presente esto ante la sociedad, ante un público tan abierto. La verdad es que hay mucha gente que podría pensar que el judaísmo es una religión machista y sin embargo aquí nos encontramos con otra prueba de que no lo es. El hecho de que exista la obligación religiosa, de que es el hombre el que tiene que dar satisfacción sexual a la mujer, es otra prueba indiscutible de que la religión judía cuida y protege a la mujer. Y sin embargo no es este el mensaje que se manda con esta serie a un público tan abierto. Sí, y quiero agregar, ya que tocas este tema, dice, no solamente en la parte sexual, hay una obligación, es una halajá, ley judía, que está en el Talmud, lo trae el Maimónides como una de las leyes donde concreta las leyes, que indica que el hombre al casarse tiene obligación de amar a su esposa como a sí mismo y respetarla más que a sí mismo. A ver, dime si entra en el trato que tal vez se pueda describir en la serie. Si no contradice totalmente, me refiero la forma o la imagen como se presenta, entonces eso está también explícito. Entonces, creo que vuelvo a repetir, yo insisto muchísimo en que la religión se aprende de la religión, no de los religiosos. Bueno, hay algunos que lo representan correctamente, pero los errores humanos o las debilidades o el fanatismo, ¿no? Que cega y no permite ver a veces el sentido de las cosas o las cosas correctamente y llegan a actuar de tal manera, eso no implica, no tiene la culpa la religión. La religión no te enseña esa práctica. Y vuelvo a repetir, todo eso, como lo dije en otra entrevista que me acaban de hacer, que eso es al que le quede el saco, al que no se lo ponga. Me refiero, no estoy diciendo que todos hagan así, ni que ese grupo, ni nada, pero esa imagen que se da, como si sería así, si es que el que lo hace está en lo correcto, no representa el legado y el mensaje de la religión. El sexo está considerado algo sagrado en el judaísmo, que une a la pareja, de hecho, se unen cuerpo y alma, porque en el momento que se fusionan los dos cuerpos, y bueno, místicamente viéndolo, el hombre y la mujer son dos medias almas, que Dios las separó, cuando se unen, se casan, hay amor, se unen las medias almas, y se unen los cuerpos, porque en el momento de tener una relación se fusionan los dos cuerpos. Al ser que una parte del cuerpo del hombre está dentro del cuerpo de la mujer, se están haciendo un solo cuerpo. Entonces, ahí se unen cuerpo y alma y es algo lo más sagrado que está considerado en el judaísmo. No nada más que no es algo negativo, sino es algo sagrado. Sin embargo, siempre y cuando que haya amor, siempre y cuando que sea un acto combinando cuerpo y alma, que sea con un sentimiento y esa unión. Cuando el mismo sexo se convierte en algo degradante, cuando es un impulso animal, ¿sí? Ahora sí, perdón la expresión, como el perrito que ve a la perrita en la calle y no hay control, no. Entonces, yo siempre comparo al sexo con el fuego. Si le pregunto a cualquiera si el fuego es bueno o malo, ¿qué me dirías tú? ¿Es bueno o malo el fuego? Es ambas. Depende. ¿Qué? Ambas. Depende.
Pero ¿de qué depende? Porque todas las cosas que tenemos, la mayoría, la comida, los metales, todo se hace con fuego. Sin eso no. Y por otra parte, es destructivo, y se puede quemar y destruir todo. ¿De qué depende? De que tengamos control sobre él. Si yo estoy cocinando y bajo la lumbre la subo para que no se queme la comida, yo controlo el fuego, es muy constructivo. Si no lo controlo, aunque sea una chispa que se cayó en un lugar flamable, puede consumir y destruir todo. Entonces ahí está la diferencia. El judaísmo lo ve como algo muy positivo cuando es un canal de transmitir, es decir, un sentimiento y una unión, pero si me rebajo a un animal, un impulso animal que no puedo controlar mis impulsos, entonces ahí es donde el mismo sexo se convierte como el fuego que puede destruir. Okay. Es un excelente ejemplo, Rabino, la verdad, un ejemplo muy claro. Y quisiera tocar el tema, tal vez ya saliendo un poco de la serie, un tema que sí genera mucha curiosidad en sectores externos al mundo ortodoxo, que es la planificación familiar. ¿Qué sucede? ¿Está prohibida en estas comunidades la planificación familiar? El hecho de decir como padres, ya no queremos más hijos. En el caso de que esté permitida, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que sí se pueden utilizar dentro del judaísmo ortodoxo? Mira, la pregunta que acabas de hacer justamente tiene que ver de forma absoluta con la anterior. Porque veamos, si el sexo está permitido solamente para procrear, entonces no estaría permitida la planificación familiar. Porque tomar un anticonceptivo, entonces ya no se podría tener sexo. Porque si el sexo es nada más permitido para procrear. ¿Está claro? ¿Sí te queda claro? Okay. Perfecto. Pero por ser que en el judaísmo el sexo no es solamente para procrear, sino también para dar placer, es una unión de la pareja, entonces quiere decir que se permite el sexo, aunque no sea para procrear, como dije antes, en los casos de la menopausia o estando embarazada que no se puede procrear, igual se permite. ¿Ok? Ok. Ahora, aquí hay otro detalle muy interesante y también feminista en esta pregunta o en el enfoque. Según en las fuentes está indicado que el precepto o la obligación de procrear es del hombre y no de la mujer. Obviamente que el hombre no podría sin la mujer, eso es evidente. Hoy en día tal vez la mujer podría sin el hombre con todos los avances tecnológicos, pero el hombre no podría ser. Pero, sin embargo, obligación religiosa la tiene solamente el hombre y no la mujer. Y te voy a decir, eso es lo interesante. Como dije antes, hay una visión de Dios, que será hacia la mujer, que Él es el creador, sabe las necesidades y la sensibilidad del hombre y la mujer. Por eso dije antes que se hizo énfasis en la ropa, porque es importante para la mujer, que el hombre le tiene que dar placer, etcétera. Y aquí también la razón por la cual el hombre es el que tiene obligación de procrear y no la mujer, es porque para el hombre procrear implica un ratito de placer. Esa es la acción que implicaría cumplir con esa obligación. Para la mujer implica mucho más que eso. Todo el embarazo, con todo lo que las consecuencias que es lo difícil que es, el parto, con todos sus dolores. Después, el criar a un hijo, el amamantarlo, el atenderlo en las noches, etc. Es mucho sacrificio y también incluye dolor. Entonces, no puede haber una obligación que se le exija a la mujer, aunque ella no quiera, que a fuerzas tiene que pasar por eso. Si ella, por el instinto maternal que tiene, lo hace por convicción, por amor, por gusto, entonces se considera un mérito también, porque traer una vida al mundo es algo importante, ¿no? Es darle continuidad a la humanidad. Ok, pero obligación no. Al hombre sí. El hombre que implica nada más placer y no hacer sacrificio a la mujer, sí se le obliga. Que se tiene obligación religiosa que la cumple con traer un hijo y una hija. No siempre está a su alcance, pero si trajo un hijo y una hija, cumplió
con la obligación de procrear. Un hijo y una hija sanos, que ellos a su vez puedan procrear, para darle continuidad a la humanidad. Pero la mujer no tiene obligación ni de eso. Si ella diría, yo no quiero tener ningún hijo al mundo, religiosamente tiene derecho. Nada más que ahí sí, el hombre le podría decir, bueno, yo sí quiero cumplir con esa obligación, necesito un socio, entonces, ok, ayúdame, o si no busco, me casaría con otra, que se me divorciaría, me volvería a casar porque quiero cumplir eso. Es otra cosa, pero en sí, que le esté faltando a Dios, si lo hace, no le está faltando. Por lo tanto, ahora sí contestando a tu pregunta concretamente, hice toda esta introducción porque es muy importante saber las bases de esto y no confundir cómo se describe, como dijimos antes en la serie. Por lo tanto, realmente la mujer sí puede tomar la iniciativa de usar anticonceptivos. El hombre no. El hombre no, porque el hombre es el que tiene la obligación. Entonces, el hombre no le puede exigir a su esposa, pero ella es la que pone la pauta y la que decide. Por eso digo que es un feminismo aquí. El hombre de vuelta tiene obligación, la mujer no. Obviamente que se la motiva a que lo haga, pero no es la imposición como se ve en la serie. Ella es la que decide cuándo sí y cuándo no y cuántos hijos trae al mundo. Ella es la que se sacrifica. Entonces, no se la puede obligar, sino, obviamente, es bonito, cada hijo es una experiencia de amor maravillosa y hay que verlo así, pero de ahí a la obligación, por otra parte también no estoy de acuerdo con la propaganda que se hace, como dice nada más el niño y el perrito, que es esa limitación, porque de verdad, es una lección de amor. El traer un hijo, entregarse, darle la satisfacción que uno tiene, la humanidad que eso implica. Y yo le digo también un poquito irónicamente, uno cuánto trabaja para reunir una cantidad de dinero, digamos X, 1 millón de pesos, 10 millones, se esfuerza, se mata. Pero ya lo tiene, igual sigue trabajando y quiere más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo le hago pregunta a los papás. Si alguien vendería a uno de sus hijos por 10 millones de dólares, yo creo que normalmente no lo haríamos. Entonces, si tanto te sacrificas para ganar 10 millones de dólares y si los tienes y todavía trabajas y te sacrificas más, ¿por qué si tienes un hijo no querer tener otro que vale más que eso? Digo, bueno, esa es una reflexión que obviamente con límites de las posibilidades de la paciencia, de la salud, de la fuerza, etcétera, etcétera. Pero digo, ni hay que verlo como la propaganda que se ve que, como decir, la planificación familiar de forma exagerada, ¿no? Decir, no es bueno tener hijos, todo, ni tampoco decir, como se toma, obligatorio, que la mujer, aunque no tenga fuerza, que tenga varices, aunque esté sufriendo, a fuerzas. Ahora, quiero aclarar, porque muchos de los que están oyendo se van a preguntar, pero nosotros sabemos que en el judaísmo ortodoxo se aplica que una mujer se les dice que no puede cuidarse y que sí tiene que consultar con un rabino, cuánto tiempo puede, y si existe esa práctica. Pero esa práctica no es porque sea la obligación, porque como dije, de la Torá, la mujer, ella es la que decide. Es una práctica social que se estableció porque es muy común también mezclar intereses, egoísmo, intereses personales, porque me quiero ir a Europa y eso, y no quiero tener hijos, y como es un mérito tener hijos, entonces se dice esa práctica como que evaluar si se justifican las razones o no. Pero eso es algo más como recomendable y social que lo practicaron así. Realmente, si vamos a la religión y la obligación bíblica o de Dios, es que el hombre tiene obligación, la mujer no tiene. La mujer tiene que colaborar con su esposo para que pueda cumplir esa obligación, pero nada más, pero no está faltando. Y ella es la que pone la pauta. Ahora, me preguntaste si qué métodos. Siempre se recomienda el que sea menos invasivo, me refiero que sea preventivo. Pues Rabino, me parece maravilloso. Aquí tenemos otra prueba que nos demuestra la manera en que el judaísmo cuida a la mujer.
Ahora, Sí, estábamos hablando de que sí hay métodos anticonceptivos permitidos. ¿Cuáles serían ok. entonces? Partiendo de lo que dije, que en sí la mujer puede ella tomar la iniciativa y menospreciar o no valorar la importancia de tener hijos, ¿no? Eso es como un consejo. Ahora, en ese caso, la recomendación es que sean los anticonceptivos menos invasivos. Quiere decir, que no cuando ya se fecundó, es el óvulo con el espermatozoide, destruirlo, sino en lo preventivo. Que es los anticonceptivos, las recomendaciones que en primer lugar, lo que son pastillas y demás, que evite que comience a fecundar, ¿sí? Es decir, que el óvulo se una, y no cuando ya está, como que destruirlo, para que sea lo menos que algo que podía ser vida menos destructivo. Entonces, pero hay casos que mujeres, por si les hace daño inyecciones o pastillas, que eso le hace daño a la salud, entonces ahí entra óvulos, o ahí entra, por decir, el famoso, como lo dicen, el aparatito, ¿no? Bueno, y siempre con esa visión. No vamos a entrar en detalles porque no es el tema. Lo que digo de que siempre ir viendo, según las posibilidades de la mujer, según su salud y todo, siempre lo que sea más de, ¿cómo se llama? Preventivo, que sea, de evitar que, que se forme, que se llegue a fecundar, ir progresivamente, si no se puede esto, lo que sigue, lo que sea menos invasivo, y cuando de plano por salud no puede, entonces ahí ya se permite algo que es un poquito más invasivo. Y según, obviamente, el caso. Claro, claro, Rabino, gracias por las respuestas. Quisiera terminar la entrevista con un tema que me parece interesante y que deja mucho para reflexionar. En el caso de la protagonista de esta serie, ella recibe un gran rechazo por parte del entorno ortodoxo cuando ella se siente un poco con un sentido de que no pertenece a este mundo, a esta sociedad, a estas costumbres. Tal vez en sus años de experiencia le ha sucedido, le ha tocado ver casos parecidos a este. ¿Qué tiende a suceder cuando una persona dentro del mundo ortodoxo no quiere continuar con este estilo de vida? Ok, primero, antes de responderte a tu pregunta, y perdón, porque sí considero importante hacer una aclaración. La serie se basa, como dije antes, en el libro Unorthodox que escribió Deborah Feldman, que es la protagonista real, la que vivió todo eso y hizo una autobiografía de su vida. Okay. En eso se inspiró la serie, pero no deja de ser Hollywood. Me refiero, no todo lo describe con lujo de detalles. Una de las cosas que varía de su historia real a la película, y para que la gente sepa que eso sí es ficción y no sucedió en la vida real, es lo que describe la serie, que cuando ella se escapa, el rabino manda a Moishe el matón, ¿no? Pues esa es la antítesis del hasidismo y de la religión, al margen, ¿no? Digo, se va con prostitutas, con pistola, mafioso, bueno, eso es nada que ver con los valores de la religión, que quede muy claro. Y al esposo lo mandan a Berlín a perseguirla, a ella, para traerla de regreso, como una misión. Ahora sí, misión de rescate, se fueron a la casa. Ok. Eso no existió, no sucedió en la vida real. De hecho, el que lee el libro va a ver de que ella, cuando nació su bebé, junto con su esposo, se fueron de Williamsburg, de Brooklyn, a otro lugar en el estado de Nueva York que se llama Airmont Rockland, y ahí estuvo viviendo con su esposo. Tuvo su hijo que se llamó Itzi, y fue en el 2006, y recién en el 2010 se divorcia, se va ahí sí de ese lugar, ya se va a otro lugar de Nueva York, sola con su hijo, y ahí es donde se separa de su esposo. Okay. Y nunca la persiguieron. De hecho, ella ya no dio su dirección, no quería que ni le hable ni nada.
cambió su teléfono, pero nadie la mandó a seguir ni a perseguir. Eso que quede muy claro, eso es en la vida real. Y no por defender nada, porque así son las cosas. Entonces, no significa que se usan matones para mandar a perseguir, no existe nada de eso. Y por cierto que ella en el 2012 publicó su libro de su historia verídica. El 2014 se fue a Berlín, ahí sí cuando se fue a Berlín, pero no porque se había escapado. Recién en el 2014, en 2006 fue cuando se fue de su casa, y hasta el 2014 que se va a Berlín. En 2014 también publicó un segundo libro, que ese no se conoce mucho, Exodus, que es un segundo libro, también una continuación de su vida. Ok, eso lo hice al margen. Ok, ahora sí regreso a tu pregunta en particular. Mira, es una pregunta muy relativa, más bien la respuesta sería muy relativa, porque depende mucho de la visión y la tolerancia de cada familia. Una familia que la base de su vida es el cumplimiento de los preceptos y tiene una convicción muy sólida. Entonces, ver que un hijo se separe de esa forma de vida, lo van a ver como perder al hijo totalmente. Van a hacer todo lo que está a su alcance para atraerlo. De la misma manera, que con esa visión, como lo vería una familia secular, pero que su hijo se está inyectando heroína, que sabe que, no digo, me refiero a otras drogas, estoy hablando de la más fuerte, que sabe que al final lo va a matar. Por el cariño de su hijo, al estar convencido que la heroína hace daño, van a hacer todo para salvarlo y para traerlo de regreso. Okay. Aquí depende de la visión y la forma y la práctica de cada familia. No hay una regla general, no te lo puedo responder general cómo es la práctica. Hay familias que, bueno, son más tolerantes y más comprensivos. Te respeto, tú quieres esta vida y libre albedrío, y te respeto en tu camino, y sigues siendo mi hijo y sigues teniendo mi cariño, ¿no? Hay quien lo ve de esa manera y hay quien lo va a ver que para mí ya no eres mi hijo y como que te perdí, ¿no? Por el hecho de que te dejaste de algo que yo considero que es el sentido principal de la vida. Eso es acorde a la filosofía de vida de cada uno. También depende la visión, la tolerancia, el carácter. Son muchos factores que aquí contaría para eso. Pero no se puede decir que hay una práctica general. Conozco casos que sí fueron muy enérgicos y muy trágicos y conozco casos que lo aceptaron, ¿sí? Y lo respetaron. Claro, creo que lo que siempre impera es el amor a los hijos. Sí, sí. Y la verdad, aquí ya que me haces la pregunta, voy a dar un consejo. No es ahorita tal vez la idea de este foro, pero si ya mencioné esto, tengo que decir mi opinión de qué es lo correcto. Porque estoy hablando ahorita describiendo la realidad. Mi opinión, incluso, y entiendo, porque yo también estoy convencido que la religión nos aporta muchísimo, nos da valores, nos da un sentido de vida y ser muy diferente, hacer algo porque la vida tiene un sentido por su creación, al margen lo comento, y tiene mucho equilibrio. No te dice que te desconectes de todo lo mundano, disfruta, como dijimos, del sexo, de la comida, de la naturaleza, de tu familia, de todo, pero con límites, el cómo, cuándo y dónde, ¿no? Todo con medida, como dicen en las propagandas del whisky. Bueno, entonces lo recomiendo, llevar la religión equilibrada con sus fundamentos, con sentido, vamos a tener más armonía familiar, va a tener que ser más sentido en su vida, etc. Ok, entonces yo también, Dios me lo quiera, bueno, sí, se lo digo porque yo estoy convencido que ese es el camino correcto. Si un hijo mío se alejaría, trataría de convencerlo de que siga ese camino porque considero que es su bien. Pero aquí es donde doy el consejo. No cometan ese error
porque no hay divorcio de sus hijos, de los hijos, ¿no? Uno puede divorciarse de su pareja, pero no de sus hijos. En un caso así, rechazarlo totalmente, y como algunos llegan al extremo, digo, le hago luto, porque ya lo perdí. Me refiero, hay gente que hasta lo ve de forma extremista, me siento 7 días de luto por él porque lo perdí. No cometan ese error, porque ahí sí es perder. Si había alguna posibilidad que en algún momento el hijo tenga una nostalgia y sienta que quiere regresar a su familia, a sus raíces, ya la está perdiendo, lo está rechazando. Sí, sigue siendo uno responsable de la educación, sigue siendo tu hijo, dice, sí, demuéstrale que no estás de acuerdo con eso, pero mantén el cariño y demostrar que uno es incondicional. Dice, que uno es el papá o la mamá de forma incondicional, sigue siendo mi hijo, te va a apoyar. Ok, no estoy de acuerdo con tu camino, no estoy de acuerdo con tus acciones, pero eso es independiente al lazo familiar y al cariño que tiene que haber. Y así, al contrario, también si lo que uno quiere es que regrese, así hay posibilidades por ese mismo cariño, ese sentimiento que tiene, puede volver a regresar. Entonces, no se cometa ese error. Ay, sí, estoy dando mi opinión. No se cometa ese error tan grave de cortar totalmente las conexiones y decir, para mí ya no eres mi hijo, que hay gente que actúa así, está bien, entiendo su dolor, su sentimiento, pero ahí sí lo está perdiendo toda posibilidad de que algún día regrese. Claro, claro. Además, se supone que el amor a los hijos es incondicional, entonces tenemos que demostrarlo a veces en algún momento de la vida. Okay. Rabino, siempre es un placer entrevistarlo, siempre se aprende demasiado de usted. Le agradezco sobre todo la apertura que siempre muestra a platicar de temas que le pueden resultar un poquito difíciles a cualquier rabino, como el tema de la sexualidad, y en cambio usted siempre tiene no solo conocimiento, sino apertura y genera vínculos de confianza que le agradezco muchísimo. Bueno, igualmente te agradezco también esta entrevista porque lo llevas de forma muy inteligente, como siempre, en todas tus ponencias y entrevistas. Yo creo que esta combinación de información con las preguntas tan interesantes que me hiciste va a aportar a esclarecer muchos conceptos desvirtuados y distorsionados que llega a ver a través de esta y otras formas de enseñar, tal vez era una religión equivocada, y es muy importante estas aclaraciones para que se conozca realmente lo que sí es y descartar lo que no es. Entonces, te agradezco mucho esta entrevista. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Ok, gracias. Claro que sí. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias. Bye, a ti, que estés bien. Bye.